Estaba llenísimo y yo estaba por empezar una cita y veo que llegan dos guaruras y me dicen, te buscan, los asistentes me dicen, te buscan. Y entraron así de que, ¿dónde está María Burguete? El primero, yo me acuerdo, se lo hice a un compañero que estaba ahí. Lo Del agarraste y estudio, dijiste, sí, sí, le dije, oye, y ya. échame la mano. Sí, estaba súper nerviosa, casi me desmayo, se me bajó la presión, no habían máquinas inalámbricas. La verdad, antes, bueno, cuando empecé la prepa, yo quería estudiar como criminalística y eso, porque me Ah, gusta mucho todo ese rollo. sí, 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 sí. Este, pero en el proceso, pues me di cuenta que a lo mejor no era tanto lo mío, pues más el tema que soy mujer y pues aquí hay una cultura muy machista por lo general, entonces sí fue complicado ese rollo. Pero pues siempre he tenido el apoyo de mi esposo, de mi familia y pues ellos siempre desde chiquita me han dicho enfócate en lo tuyo, no te enfoques en lo de nadie más y yo creo que Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Chiapaneca, donde más que una conversación es una conexión. El día de hoy estoy muy feliz de tener a una tatuadora muy famosa y muchas gracias. muy talentosa, sobre todo en Tuxtla y en Chiapas y en México, María Burguete. Gracias. Sí, mucho gusto, gracias por la invitación. Qué bueno, de verdad me da gusto tenerte aquí. Este es un Gracias. podcast donde yo entrevisto a personas que son muy talentosas y que tienen un proceso de creatividad muy original y por eso te invité. Estuve viendo tus redes, estuve dándote seguimiento de cómo trabajas y todo y pues la verdad me gusta mucho. Y por Gracias, eso quería gracias. que estuvieras acá. Padrísimo. Sí, qué bueno. Sí, muchas Pues gracias. bueno, antes que nada vamos a decirles un poco de las personas que escuchan este podcast de desde cuándo empezaste a ser creativa en el sentido, no desde cuándo empezaste a tatuar, sino cuándo Ajá. empezaste a dibujar o cuándo te diste cuenta como que te gustaba el arte. Ok, desde chiquita, la verdad es que desde kinder, yo recuerdo que me gustaba mucho colorear, mi mamá a todos lados donde me llevaba, yo llevaba unas hojitas y mis crayolas y ahí estaba quieta y feliz. Siempre, siempre me ha gustado. O sea que tu mamá te impulsaba, o sea, te Sí, ayudaba, te daba como las herramientas también. sí, 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 siempre, mis ¿Tú crees que eso es papás. importante para las Sí, personas? O sea, sí, yo creo que lo que sea, a lo que te guste, lo que gustes hacer, a lo que te quieras dedicar, tener el apoyo, pues siempre es un plus. más que un plus, yo creo que pues es algo que define, ¿no? Porque muchas personas pueden ser muy talentosos en algo, pero como sus papás no los apoyan, no les Sí, ayudan, no les impulsan, pues ahí se queda, ¿no? Como en sí. un gustito nada más, o a veces llegan los años, se hacen viejos y nunca desarrollan ese talento que Así tienen, ¿no? es, sí, sí, totalmente. Luego son las personas que están como frustradas, siento yo, que tienen Sí, el sueño ahí. ahí metite y Ujú. pues nunca lo explotan. Sí, sí, sí. Y a veces pueden ser grandes artistas y como nunca lo desarrollamos, pues Sí, totalmente. Yo he visto a personas que trabajan en oficina, en algo que sí, no les gusta y se nota, y de repente les sale un trabajo de algo creativo o algo por el estilo y se ve que les encanta, o sea, porque el sí. resultado se nota el Y es amor. como para Ujú. decirles, no, pero entonces, ¿por qué no te dedicas a eso, no? Si Sí, eso te sí, sí. apasiona tanto, pero a veces nos da miedo, Sí. como que enfrentar eso. Ahorita vamos a hablar un poco sobre ese salto, cómo te dedicaste ya profesionalmente, pero cuéntame, ¿de ahí qué sucede? De ahí yo me metía siempre a cursos de verano, me gustaba mucho la fotografía, pintar, dibujar, etcétera. Entonces siempre estuve metida como que en ese ámbito. Llegué a pintar, tuve una que otra exposición y ¿A qué edad? pues, ay, ya no recuerdo, pero ¿Estás en la fue, prepa, en la secundaria? estaba en la prepa, ujú, a finales de prepa, mediados finales de prepa, me ¿Aquí parece. estudiaste también la Sí, prepa? aquí, sí, 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 aquí en Tuxtla, en Descartes. Ok, y de Ujú. ahí, Y de ahí estudié en la UVM. pero ya dijiste, o sea, ¿qué te hizo, qué te motivó a estudiar algo relativo al diseño? Porque es difícil, ¿no? No a Sí. todos. A mí me hubiera gustado estudiar diseño gráfico, pero a mí me mandaron a estudiar derecho. Pues yo creo que como mis papás vieron que siempre me gustó y yo solita buscaba como que los cursos y todo eso, pues yo investigaba y nada más les decía, papá tal día o mamá tal día tengo Hacer mi inscripción, mi pago ajá, y sí, todo. y ya pues ellos me llevaban y todo, ¿no? Entonces, pues de ahí yo creo que por eso fue la decisión. Pero
No, nunca te preguntaste, nunca dijiste, bueno, pero si estudio eso, o sea, ¿a qué voy a trabajar? Sí, ¿De sí, qué, a qué me sí. voy a dedicar? ¿Qué es? ¿O ya tenías como en mente tatuar? No, la verdad, antes, bueno, cuando empecé la prepa, yo quería estudiar como criminalística y eso, porque me Ah, gusta mucho todo ese rollo. sí, 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 sí. Pero en el proceso, pues me di cuenta que a lo mejor no era tanto lo mío. Y como te digo que me empecé a meter a cursos, pues dije, "Ay, pues me late un poquito más esto". Y explorando un poquito más qué es el diseño gráfico en cursos en internet y todo eso, Sí. veí como que el plan de estudios y me gustó. Primero iba a estudiar artes visuales, me metí, pero me salí Ok, ¿qué diferencia es como artes visuales y en dónde? en la Unicache. ¿Y qué? ¿Pero por qué no te gustó? ¿Qué? Cuéntame. No, no, la verdad, o sea, la carrera estaba muy bonita, las Sí. materias y todo, pero toda la cuestión, pues, de las instalaciones y las clases que daban, pues, era muy escasa. Sí, como que no, no me No te gustó, convenció. no para nada, nunca habían clases, no llegaban los maestros, o una vez me pasó que estábamos en una clase y se cayó una lámpara del techo y dije, no. Un ventilador como cuando estábamos en Sí, primaria, ¿no? Que teníamos el así, miedo que nos cayera el ventilador encima. sí, ¿Y no le cayó a totalmente. nadie de la teja o qué? No, pero ¿El como era una plafón? lámpara, Ah, lámpara. soltó un mito. Entonces nos sacaron a todos de clase. Fue un show. Pero pues sí, todo eso dije, no, como que aquí no es. Y de ahí me fui a Mérida a intentar estudiar allá, pero no pude. Entonces me metí a cursos de dibujo. Estuve viviendo un año ahí y de En Mérida, ahí, ajá, en Mérida. estudiando con cursos de dibujo. Ajá, sí, sí, sí. Y ya de ahí me regresé y me metí a estudiar a la UVM de diseño gráfico. Ok, y empiezas, ¿eso fue a los 19, 20 años? ¿De qué edad? No me acuerdo a qué edad fue, pero yo le calculo que fue como un año y medio, 2 años después de que uno sale de la prepa. Sí, como a los 19. Sí, sí, Ok, ¿y sí. en qué momento empiezas a tatuar? Pues fíjate que, como te digo, siempre estaba metida en cursos y antes subía mucho mis dibujos y mis pinturas a mis redes sociales. Entonces, el dueño de un estudio de aquí de Tuxtla, como que los vio y me dijo, ah, ¿quieres ser mi aprendiz? Y ese verano no tenía nada que hacer, entonces dije, pues a ver, ¿no? Pero lo tomé nada más como de verano. Sí, Y ya llegué y me gustó mucho todo eso, entonces pues ya ahí me quedé. pero ¿cómo Sí. aprendiste? O sea, que es diferente, ¿no? No es lo mismo pintar al óleo, pintar con Sí, sí, pinceles no, es muy a diferente. pintar la piel humana, ¿no? Pues yo creo que nunca se aprende hasta que te enfrentes a tu primer cliente. Sí practicaba en naranjas, en piel sintética, pues dibujaba y todo eso, pero el reto es cuando tatúas a una persona, porque es totalmente diferente, no es nada que ver. ¿Y quién fue tu primer tatuaje? Un cliente que llegó ahí del estudio, Y dijo, con ella. sí, no me lo pasaron, o sea, dijeron, no, pues con ella. Obviamente no le dijeron que era el primero. No, 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 le dieron ¿sabes como que qué? 50% de descuento porque vas a hacer el primer tatuaje de No, ¿sabes María, qué? Miento, ese fue el segundo. El primero, yo me acuerdo, se lo hice a un compañero que estaba ahí. de lo Del agarraste y estudio. dijiste, Sí, sí, le dije, oye, y ya. échame la mano. Sí, estaba súper nerviosa, casi me desmayo, me bajó la presión. No habían máquinas inalámbricas, entonces usaba de las que hacen El mucho ruido, cablecito. ajá, las de pedal. Sí. Y es una máquina por cosa, entonces es una máquina para línea, otra máquina para sombrear, otra máquina para rellenar. Entonces estaba ahí con las tres máquinas y no sabía qué hacer, pero pues lo hice. O sea, y en ese momento, pues, era todo el miedo, todo las... Sí, sí, había un chorro de gente como que así viéndome, entonces estaba yo nerviosísima, pero lo terminé. Sí, y quedó bien, todavía lo Sí, conoces, todavía te llevas con el chavo. ya no, ¿Por qué? pero Porque dice un tatuaje bien feo. no, 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 pues No. circunstancias de la vida, ¿no? Pero sí, el tatuaje quedó bien dentro de lo que cabe, no le reventé la piel, no le pasó nada de eso Dentro de lo porque que pasa. cabe. Sí, sí, claro, porque el diseño pues no fue el mejor, pero pues todo bien. Y luego ya Sí. llega el segundo. Luego ya llega el segundo con esta persona que llegó al estudio y lo hice, era algo ¿Y no sencillo. estabas nerviosa? ¿Qué? Sí, sí estaba muy nerviosa. ¿Sencillo qué? Creo que eran unos Un números. código de Bueno, que barras. ahorita ya digo, no es tan sencillo, pero sí eran unos numeritos o una fecha, no me acuerdo. Algo así. ¿Qué fecha? Ay, no La sé. del tatuaje. La de... La del sí, sí, tatuaje. sí. Sí, estuvo padre. Ok, eso es...
pues enfrentar tu miedo, ¿no? Sí, Y ya de ahí empezaste a desarrollarte tú de misma. ahí empecé a, pues a tomar ¿Y, más clientes de así. y tus papás qué dijeron? Pues mis papás siempre me han dicho lo que sea, pero se intenta ser la mejor, sé la mejor, esfuérzate tú para ser la mejor y pues así ha sido. Eso he intentado. ¿Y llevas cuántos años ya de tatuadora profesional? Llevo 9 años. 9 años. Llevo 9 años en total desde que empecé a tatuar. Ujú. Ok, ¿y qué ha sido, pues, cómo te has enfrentado a los cambios en cuanto a la tecnología? Porque me dices que antes eran con cables, Sí, tenías que tener 3 máquinas distintas. sí, pues fue un proceso complicado porque antes yo no tenía mi estudio, sino que trabajaba en otros estudios. Y yo creo que siempre este tema de lo nuevo da miedo, ¿no? A quien sea. Sí. Entonces, como que meter nuevas agujas o nuevas máquinas era mucho tabú. Pero yo siempre fui de la idea de probemos esto, probemos el otro, ¿no? Investigando en internet y todo. Y pues así poco a poco fui convenciendo para que llevaran materiales diferentes y pues ahí fui probando. ¿Y en qué momento te separas o haces tu propio estudio? O sea, me imagino que también fue algo difícil, ¿no? Sí, fue difícil porque el lugar en donde estuve, sí estuve muchos años. De hecho, en el lugar donde comencé, me salí al poco tiempo porque no estaba de acuerdo en varias cosas y me metí al otro estudio diciendo que yo ya sabía tatuar, aunque no sabía. Pero dije, pues tengo que aprender porque tengo que aprender. Y estuve mucho tiempo ahí, la verdad es que fueron muy lindos conmigo y todo, y sí fue complicado, pero pues yo igual soy mamá, entonces el tener un hijo también me hizo como que aventarme a hacer ya algo propio y ¿Por etcétera. qué? Porque siento que pues es una responsabilidad mayor, ya no es tanto como un juego de, ay, a ver qué pasa, ¿no? Y siempre lo intenté ver de un lado muy profesional. O sea, ya estamos hablando un poco de porcentajes o de comisiones o todo monetariamente. Sí, también, esa es otra parte. Sí, sí, sí. Siempre, bueno, la mayoría de los estudios se maneja por porcentajes. Es la manera en la que, pues, yo también me manejaba. Pero pues ya quería tener algo propio, ya tenía como que mi cartera de clientes bien establecida. Poco a poco, pues ahí la he ido formando. Entonces me aventé. ¿Cómo se hace una cartera de clientes? O sea, con un tatuador, o sea, porque no creo que sea el mismo cliente siempre tatuándose, recomendaciones o qué. Sí, yo creo que la mejor publicidad de lo que sea que hay es la recomendación de boca en boca, o sea, o que tu trabajo lo vean y digan, ay, me gustó, ¿quién te lo hizo? Pues igual mucha gente llega por eso. Y sí, así ha sido como que mis clientes más fieles. Ya. Sí. Pero, por ejemplo, yo te decía del tema de que las personas a veces no se enfrentan a sus sueños. Estas personas a veces estamos tras un escritorio, estamos queriendo crear algo y nunca lo hacemos. Así es. Sin embargo, tú saliste, no solo, o sea, dentro de tu mismo sueño, porque ser tatuador pues no es algo tan común, tú creas algo tuyo, ¿no? Que es tu propio estudio. Háblame un poco más, o sea, de cómo nació eso, o sea, cómo nació esa semillita de decir, o sea, ya quiero mi propio estudio, porque muchos tatuadores toda la vida se la pasan en un mismo lugar o trabajando por comisiones o siempre como empleado, Sí, sí, ¿no? A sí. veces puede ser hasta freelance o todo eso, pero no dejas de ser un empleado de un estudio. Claro. Pues yo creo que ese chip ya lo traemos todos. Casi siempre así nos educan, ¿no? Pero yo creo que el ir, no sé, siento que leer, por ejemplo, te ayuda mucho a abrirte mucho el panorama, aunque suene súper choteado. O sea, yo Sí. creo que sí te ayudan muchas cosas. Investigar por tu cuenta, no esperar a que alguien más te diga las cosas. O sea, todo eso han sido cosas que pues siempre me han marcado desde niña y eso me ayudó mucho. Sí me dio mucho miedo porque fue justo en una época en la que estaba en pandemia. Ok. Y habían ciertas cosas, como todo estaba muy regulado, pues no había antídoto ni nada. Yo recuerdo que habían algunas cosas en las que yo no estaba de acuerdo con esa situación en el estudio en donde estaba y eso me hizo pues como que armarme de valor y decir, no, pues yo creo que ya es momento de que yo ponga mi lugar propio, pues para evitar cualquier ¿Qué edad tenía tu situación y bebé en así. ese momento? Estaba súper chiquito, acababa de nacer, yo creo que tenía como unos 3, 4 meses. O sea, con un niño de 3 o 4 meses y tú todavía enfrentándote a crear
Sí, sí fue un proceso complicado, pero pues valió la pena. Ahorita tú, ¿qué actividades haces aparte de tatuar dentro de ese estudio? O sea, ¿cuál es tu proceso? ¿Qué haces? ¿Llegas a tu trabajo y cómo? Pues administro mi negocio, entonces es O sea, ya es complicado. un tema más pesado, ¿no? Sí, sí, desde que puse mi estudio propio, como te digo, siempre lo he intentado hacer más profesional, o sea, no tanto como de que hay un tatuaje a la hora, no, sino, no, pues tiene que haber un proceso antes, enviar unas políticas al cliente pues para que los dos estemos en la misma sintonía, para que ellos también lo vean más profesional y no solo como algo de, ay, ahí se va como la mayoría de la gente lo ve. Ahorita ya, gracias a Dios, ya está un poquito más esa cultura del tatuaje, pero pues sí es muy así, ¿no? Entonces, ay, se me fue que estábamos. ¿Qué haces cuando llegas de tu Ah, día a día? sí. ¿Si eres la máquina de café, Ah, sí, la sí. cafetera, qué? Entonces, siempre he llevado un proceso, ¿no? De inventarios, el Excel, ¿no? Ingresos, egresos, etcétera. Y pues todo ese tema es complicado. Tenemos a 2 personas que nos apoyan, entonces pues ellos igual, les agradezco mucho porque sin ellos, ¿Pero que te apoyan en qué? pues ellos llegan a abrir, Ah, bueno, bueno, ok, etcétera, ok. etcétera, A etcétera. hacer actividades Así dentro, no es. a tatuar. Ujú, no, no, no. Y en el tatuaje eres tú nada más. Sí, en mi estudio somos 7 artistas, yo soy pues una de ellas. Ok, 7 artistas, ya es bastante. Sí, 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 Pero somos también puedes varios. llegar y como decir, pues tengo este tatuaje y quiero tatuarme. Sí, claro. Sí, 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 también se puede. Pero no contigo, porque tú ya tienes tu agenda. Pues casi no, la verdad, hay veces que llego y me pasa pocas veces, pero pues me pasa, me cancelan citas y si alguien llega al momento y pues yo Si tienes tengo el suerte. tiempo, sí, sí, los atiendo. Ujú. Ok, pues eso estábamos con, ¿qué tan complicado ha sido respecto a, por ejemplo, tú tienes tu marca personal, que es María Burguete, pero también tienes tu estudio, que es Mínima Estudio. ¿Cómo has hecho para? Porque yo, por ejemplo, tengo mi marca personal, que es Arturo Cebadúa, pero mi consultoría, mi productor, todo es Alcan Producciones. Ok. O sea, pero me ha costado mucho, o Sí. sea, bueno, y me dicen, o sea, ¿qué haces? Pues, o sea, ¿quieres Arturo Cebadúa o eres Alcan Consultores o qué? Sí, pues yo creo que tú lo debes de saber, es súper complicado, intentar llevar los dos procesos, pero pues yo creo que el saber administrarse, el saber tus tiempos y todo eso, pues sí, lo de María pues ha sido mi proyecto desde que inicié, ¿no? Como tatuadora y lo de Mínima pues se podría decir que es relativamente nuevo, llevo casi 3 años con el estudio, ha sido un reto, pero pues sí, ¿De dónde ahí sale el nombre vamos. de Mínima? De mínima, pues platicando con mi esposo, siempre, él también es diseñador, entonces queríamos algo que representara como el mínimo de dolor, de estrés, un estudio de tatuajes que se viera pues diferente, no tanto como negro y así como pues la mayoría son. Más wellness. Ajá, sí, 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 totalmente. Entonces, pues de ahí platicando se dio el nombre. Ujú. Ok, y ya de ahí, ¿cuál es como que lo más difícil que has tenido que enfrentarte en eso? En esos años que has tenido ya Mínima Estudio. En mínima, yo creo que el tema de saber, pues tener un equipo es muy complicado. Son muchas ideas diferentes, son personalidades diferentes y eso ha sido mi mayor reto. Yo soy una persona un poco reservada, soy muy penosa, entonces eso, el abrirme, el decir lo que pienso y todo eso ha sido un reto para mí. Eso, yo creo que eso. Enfrentarte a todo eso. Y como, como María Burguete, ¿cuál ha sido lo más difícil que te has enfrentado? Ay, pues yo creo que al principio todo este tema, antes éramos muy pocas mujeres tatuadoras. Sí. Entonces, todo ese tema fue complicado porque lo que yo hice cuando empecé a tatuar un estilo que aquí no era pues muy reconocido, ¿Cómo cuál? como el fine line, que son pues tatuajes muy delicados, muy finos, y eso es como lo peor que puede existir, el peor estilo para los tatuadores de la vieja escuela. Entonces fue ¿Por un qué? reto, porque está muy marcada esa tendencia, o sea, ahorita ya hay muchísimas tendencias nuevas, estilos de tatuajes diferentes. Pero antes, cuando yo inicié, pues no existía eso, existía puro old school, así, entonces siento que en la época en la que yo empecé a tatuar
fue como que una transición y yo la verdad no conozco a nadie que tatuara más el estilo este de fine line aquí en Tuxtla por lo menos. Entonces cuando yo lo empecé a meter, pues fui súper criticada por muchos tatuadores. ¿Por qué? Por el estilo. O sea, solo el hecho de tener tu propio estilo te criticaban. Sí, bueno, pues no sé si por mí, más bien yo creo que por el estilo, porque a mucha gente le empezó a llamar la atención, porque aquí no había nadie que hiciera eso. Entonces fue complicado. Porque Más te el decían, no, tema ese tipo de tatuajes no es Ajá, bueno. sí, ¿o sí, qué? sí. Totalmente eso y pues más el tema que soy mujer y pues aquí hay una cultura muy machista por lo general, entonces sí fue complicado ese rollo. Pero pues siempre he tenido el apoyo de mi esposo, de mi familia y pues ellos siempre desde chiquita me han dicho enfócate en lo tuyo, no te enfoques en lo de nadie más y yo creo que ese sería mi mayor consejo para cualquier trabajo artístico o demás que... ¿Cuál? O sea, como danos el resumen, ¿cuál sería tu mayor consejo? Pues yo creo que el no voltear a ver el jardín de alguien más, sino el tuyo. O sea, enfocarte en lo tuyo, en tu chamba. Pero eso es muy difícil porque a veces, Sí, es complicado. no, o sea, muchas veces estás más empeñado en ver lo que hacen los demás para que ahí como querer superar a otros más que nada, Sí, ¿no? Y sí, no sí. superarte a ti mismo. Sí, yo creo que la competencia siempre debe ser con uno mismo. Siempre intentar ser mejor que ayer, ¿no? Pero no para nadie más o no como alguien más. ¿Qué tan importante es para Mínima y para María la constancia? Súper importante. La constancia, la disciplina. ¿Tú eres Sí, disciplinada? sí, soy ¿Cómo muy compaginas? disciplinada. Yo como artista, y porque yo soy fotógrafo también, tengo una marca de fotografía que se llama Artístico, pero compaginar mi creatividad con la disciplina, con la constancia, para mí es muy difícil, porque generalmente los artistas no somos disciplinados. Sí. A veces somos constantes, pero disciplinados muy pocos. Pues sí, pues yo creo que eso es algo que diferencia mucho, o hace que tu trabajo sobresalga la disciplina, en especial como tú dices en este tipo de ámbito, siempre es como, siento yo que se ve como al ahí se va, ¿no? Como, sí, Sí. pero no, yo creo que el ser disciplinado, el decir, bueno, tengo que lograr tantos tatuajes al mes, o tengo que hacer tantos dibujos, o tengo que ser más, poner mis políticas, como que mis reglas, por así decirlo, es la manera en la que tú te ves, pues es en la que los demás te van a ver, ¿no? Entonces, pues eso. Eso, quiero que ahondar en eso. La manera en cómo tú te ves es como los demás te ves. ¿A qué te refieres con eso? Pues, por ejemplo, si tú eres una persona, al menos yo estoy hablando, ¿no? Sí, De mi sí, todo es ámbito. personal. Pero si eres, no sé, quieres ser tatuador y eres una persona que, pues, se levanta tarde, no va al Pero soy un estudio, no artista, dibuja, ¿no? hago los mejores tatuajes, pero me tienen que hacer a mi hora y a mi estilo y el día que yo no esté, que yo esté de buenas. Pues mira, yo he visto a muchos tatuadores con esa actitud, les digo yo rockstar, Y con talento. y son talentosísimos, pero pues todo se les va en una peda, en una fiesta, o sea, no crecen por lo mismo. He conocido a mucha gente, inclusive han llegado al estudio, he tenido a tatuadores que son muy buenos y tatuadoras también, pero pues siempre está eso, ¿no? Los vicios o esas cosas que yo siento que pues si no lo sabes manejar y pues hay veces que también están muy chavitos, pues igual. ¿Tú nunca has sido rockstar? Rockstar no creo. O sea, sí tuve mi época de echar fiesta en la universidad, No, pero rockstar me pero refiero a de que, pues a mí el talento y a mí no me tienes que llegar a tal horas y si me siento así cómodo te hago el tatuaje, ¿no? Y si no, no, porque soy rockstar. yo creo que hay una línea muy delgada entre ser rockstar y pues seguir tus políticas, ¿no? Porque también a veces la gente abusa de eso, Ah, bueno, ¿no? sí, sí, sí. Y la verdad es que he pasado por muchas experiencias que me han hecho pues ir trazando más, aterrizar mis políticas, marcarles bien a mis clientes y pues todo es con un proceso de anticipación. O sea, a mí casi no me puedes decir, ay, quiero un tatuaje mañana. O sea, no, para mí no funciona así, ¿no? Es como, es yo un proceso, ¿no? Entonces pues igual, que los clientes, mi intención es que mis clientes siempre lo vean de esa forma, no como algo, como cualquier cosa. ¿Qué es más redituable, María Borghete o Mínima? Para ti. Ay, pues es que ahorita ya
está combinado, no podría decirte, pero pues María siempre ha sido mi proyecto personal, ¿no? Yo creo que María. María, pues quiero que me digas un poco cuál ha sido tu peor tatuaje. Mi peor tatuaje, yo creo que es uno que le hice a mi esposo. Es que él tiene desde mi tercer tatuaje, más o menos. Creo que le hice mi tercer tatuaje. A él le hice una serpiente Ok. con unas flores que no se lo puede terminar porque pues antes igual yo tardaba muchísimo tatuando y ya iban a cerrar el estudio, entonces le dije, ¿sabes qué? Te lo termino en la casa. Y en la casa le terminé el tatuaje, pero pues ya estaba súper adolorido, súper inflamado y así, entonces sí, quedó bien feo. ¿Y cuál es tu mejor tatuaje? Mi mejor tatuaje, ay, no sé. No el mejor en el sentido de, mira, a nuestra anterior invitada le dijimos como es especialista en el café. Ajá. De hecho, el café que estás tomando es de ella. Está muy bueno. Le preguntamos cuál era la mejor taza o la más simbólica que se ha tomado y fue una historia padrísima. ¿Cuál ha sido el tatuaje más emotivo o más simbólico o que te recuerde o que te despierte más emoción recordarlo? Hay muchos que me han marcado, la verdad. Uno de ellos fue la fotografía de mi hijo que le hice a mi esposo, pero yo creo que otro que me marcó mucho, y yo creo que por lo mismo porque soy mamá, fue de un caso que hubo aquí en Tuxtla, lamentablemente, de un bebé que falleció, un niño, por circunstancias terribles que no debieron de haber pasado. Y llegó su papá a tatuarse conmigo y me empezó a contar pues cómo estuvo todo y así, y me marcó mucho. Sí, pues me pegó mucho y me hizo darme cuenta de muchas cosas. Yo creo que ese. Sí, fue fuerte. Sí, fue muy fuerte. Sí, sí, sí. Ese. Ok, pues ya para ir cerrando un poco este podcast, me gustaría que platiques cuál ha sido pues tu experiencia más inspiradora y a la vez que te haya hecho crecer más en estos 9 años que estás como María Burguete. ¿Cuál ha sido el momento o la experiencia o el punto donde tú dijiste, o sea, esto cambia mi vida? Creo que fue una experiencia que pasé con una clienta. No fue una experiencia buena Ok, a ver. a oídos de los demás, pero pues a mí me hizo crecer muchísimo. Porque en esa experiencia yo entendí pues mi valor, el valor de mi tiempo, y me hizo crecer mucho. Fue una experiencia con una clienta un cliente, que le iba a hacer un tatuaje, creo que a sus familiares y a esa persona, y me habían dado como un anticipo, el cual pues se pierde, ¿no? Si tú no llegas a tu cita. Ah, sí, Entonces me cancelaron un día antes por circunstancias médicas y yo lo entendí y dije, pues está bien, ¿no? Era como Navidad, creo, más o menos. Entonces le busqué una fecha. Es muy complicado porque en Navidad, casi siempre en diciembre, hay muchas citas y yo tenía, pues gracias a Dios, muchas citas. Fue muy complicado hacerle un espacio nuevo porque pues tuve que mover y cancelar algunas citas, pero pues se lo logré hacer porque eran 3 personas, entonces igual era bastante tiempo. Y se lo hice y me dijo, no, es que mis familiares van a tomar, entonces pues no quieren esa fecha. Y yo dije, ¿Cómo que van a tomar? Es que como no se puede tomar alcohol cuando te tatúas, o sea, yo dije, no, pues no me digas eso, o sea, pues es que es la única fecha que yo te pude hacer y pues no se me hace una razón válida, ¿no? Entonces, pues igual antes yo no tenía marcadas muy bien mis políticas y así. ¿Pero ya estabas como mínima o estabas No, estaba en un antes? estudio. Entonces, empezamos como que no a discutir, pues a debatir, ¿no? Y le dije, no, pues es que tu anticipo se va a perder, no, que cuéntamelo a mí, ¿no? Para que el anticipo de las demás personas pues cuéntamelo a mí. Y pues yo no hago eso porque yo aparto mi tiempo para 3 personas. Entonces, ya perdí otros 2 tatuajes o 3 tatuajes que pude haber hecho en ese tiempo, ¿no? Entonces le dije, no, pues es que no se puede porque pues le expliqué, ¿no? Esta situación. Sí. Y se molestó, me empezó a decir, no, entonces yo le empecé a explicar y fueron como 4 días de estar así mensajeándonos
Y un día me dejó de contestar y dije, bueno, pues a lo mejor y ya lo entendió. Y no era tanto por el dinero, ¿sabes? Porque pues era mínimo. Era más bien por el hecho de que la persona entendiera que pues mi tiempo valía, ¿no? Y pues la razón por la que me dijo pues no se me hizo justa. Entonces me dejó de contestar y un día yo llegué al estudio en donde estaba tatuando y estaba lleno ese día. Era un fin de semana, los sábados por lo general es cuando más se llena, porque pues la gente no trabaja, ¿no? Entonces aprovecha. Estaba llenísimo y yo estaba por empezar una cita y veo que llegan dos guaruras y me dicen, te buscan, los asistentes me dicen, te buscan. Y entraron así de que, ¿dónde está María Burguete? No Y manches. yo así de... Allá. así. Y estaba súper chiquita. Igual, o sea, estaba más chiquita, entonces pues me dio mucho miedo. Pero pues yo segura, ¿no? Y ya de que sí, díganme buenas tardes y no sé qué. No, pues tomen asiento por acá, por favor, queremos platicar. Y ya, ¿no? Me empezaron a decir, no, venimos de parte de fulanito, fulanita, y queremos que por favor devuelva su anticipo. Y me empezaron a amedrentar con muchas cosas que no tenían nada que ver. Pero pues yo igual no sabía nada, estaba chiquita, estaba súper nerviosa porque pues estaba para empezar en un estudio que no era mío. Todos me estaban viendo, los clientes, mis compañeros, y yo estaba súper sacada de onda. Pero pues intenté portarme pues segura, ¿no? De lo que yo estaba diciendo, porque pues no era mentira. Entonces les empecé a explicar la situación. Me dijeron, no, pues devuelva la mitad. Y yo, sí, claro, está bien, ¿no? Y ya, le dije, es que mi problema no es el dinero, es el valor de mi tiempo y pues que me están jugando y no se me hace padre, ¿no? Y ya el punto es que devolví la mitad del anticipo y en cuanto se fueron yo me solté a llorar horrible porque pues obviamente no sabía nada, tenía mucho miedo. Sí. Y ya después pues asesorándome con mi abogado, me explicaron muchas cosas y así pues entendí y me hizo darme cuenta de muchas cosas. A partir de ese momento yo cambié totalmente la forma en la que yo trabajaba. Empecé a pedir anticipos, empecé a poner pues mis políticas, Bueno, pero ya todo. pedías anticipos, ¿no? Porque ese fue... Sí, me refiero a que el hacer válido el no te lo voy a regresar Ok, o de no es especificarse, transferible. ¿no? Ajá, sí, como En tu especificar. contrato y todo. Sí, empecé a verlo de manera aún más profesional y pues eso cambió, fue algo que me cambió totalmente y eso yo creo que ahora le doy gracias a esa experiencia que pasé porque me ayudó mucho. Ok, dijiste algo muy importante. Dijiste en diciembre hay mucho trabajo, gracias a Dios. ¿Qué tan importante es Dios para María? Para mí sí es importante. No soy una persona que va a la iglesia todos los No. fines de semana y así, pero pues siempre he intentado tenerlo cerca de mi vida. Ok. Pues bueno, ya para ir cerrando, me gustaría que des un consejo a todos los jóvenes, hombres y mujeres que quieran dedicarse a tatuar o simplemente a seguir sus sueños de arte o... Sí. Pues yo creo que mi consejo sería que sigan sus sueños, que yo sé que da miedo, pero que tienen que echarle todas las ganas del mundo y centrarse en lo suyo. Voy a enfocarse en lo suyo, trabajar para uno mismo y que la competencia sea con uno mismo. Ok, me queda antes algo muy peculiar, la verdad, te voy a ser honesto, algo muy peculiar que para ser una persona artista que le tienes unos trabajos, o sea, que tus trabajos, o sea, los estuve viendo y son padrísimos, pero eres una Gracias. persona muy pragmática y no tan emotiva como yo creí. No lo soy mucho. Eres una persona muy pragmática, muy como constanza, muy disciplinada, muy... Te cuesta un poco como abrir esas, Sí, ¿verdad? sí, siempre he sido así, desde niña. Pero Pero aún así como que todo eso te ayuda a que en el arte, en el tatuaje y todo, sí saques todo eso que tal sí, vez no puedes. ahí lo canalizo todo. O sea, Sí, yo estoy tatuando y mientras estoy tatuando estoy pensando en 20,000 cosas así de la vida y así. Como que se me va el tiempo muy rápido cuando trabajo y es cuando digo, me gusta lo que hago. perfecto. Pues bueno, me dio mucho gusto tenerte aquí, María. Igualmente, muchas gracias. Síguenos, menciónales para que te sigan. ¿Estás en qué redes sociales? Sí, estoy en Instagram como m.burguete y mi estudio como mínima.estudio. Ok, ¿estás en Instagram, Facebook, En Facebook, TikTok? en TikTok también.
¿En todas esas? Sí, sí, sí. Casi no uso las otras, la que casi siempre uso es Mínima. Perdón, es Instagram, pero sí estoy en todas. Ok, y ahí te pueden hacer un mensajito para hacer una cita y que les hagas un tatuaje, ¿no? Sí, 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 por ahí o por el WhatsApp de mi estudio, que pues igual está ahí el link en mi perfil. Perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias María ti, por estar gracias. aquí y pues gracias a todos los que estuvieron hoy y los que están viendo este podcast donde más que una conversación es una conexión chiapaneca. Hasta luego. Gracias.